Muy bien, muchachos, hay un pequeño resumen, ¿no? Sobre los enlaces químicos, pues, ¿no? Que nos toca ver. El día de hoy vamos a ver un tipo de enlace que es el enlace iónico. Vamos a desarrollar algunas preguntitas, unos ejercicios con respecto al enlace iónico y la parte introductoria, cómo se realiza, pues, una notación con los electrones de un elemento, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a compartir la pizarrita para comenzar con la clase. Muy bien, muchachos. A ver, el enlace químico. Eh, Sabemos que los elementos necesitan pues combinarse pues para formar compuestos. Ya hemos visto que ese proceso de combinación se da entre elementos que cumplen ciertas características, ¿no? Como es la compartición de electrones. Y este hecho de compartir, dependiendo de también cómo se compartan, cuántos electrones se compartan, se forma un tipo de enlace característico y también dependiendo de qué tipo de elemento nosotros estamos viendo que están compartiendo electrones. ¿Ya? Justamente, si recuerdas la tabla periódica, todos los elementos van a tener, no tienen su último nivel completo, ¿no? No tienen su último nivel lleno. Los elementos, ¿cuáles son los elementos que no forman enlace, que no tienen esa... A ver, te pregunto, ¿cuáles son los elementos, ya que hemos visto tabla periódica, que no forman enlace porque justamente tienen su última capa llena? Ahí está, muy bien, ¿no? Acosta y Patasca, los gases nobles. Los gases nobles. ¿Ya? Los gases nobles, jovencitos, no van a formar enlace. Porque estos elementos no tienen eh, un electrón que está desapareado en el último nivel. Tiene su último nivel completamente lleno los gases nobles. ¿Ya? Veamos la notación Lewis para los elementos. Cómo se realizan los elementos que tienen pues los electrones en su último nivel. Esta notación Lewis es una representación, ¿ya? De los elementos del último nivel y se utiliza asteriscos, puntos o aspas también. Y estos se colocan alrededor pues del símbolo. Tenemos aquí este ejemplo, fíjate, el litio. El litio, su configuración electrónica, acá está. Acá está. El litio tiene 3, su número atómico es 3, ¿ya? Entonces, si el número atómico es 3, es un litio neutro, no tiene carga, por lo tanto el número de electrones también será 3. Su configuración electrónica, acá está, 1s2, 2s1. Entonces, en el último nivel, fíjate, el último nivel, que es el nivel 2, ¿cuántos electrones tiene? Tiene un electrón. Entonces, la notación Lewis del litio es esta de acá. Esta es la notación Lewis. Li, el símbolo, y colocamos un punto o una X por cada electrón, ¿ya? Por cada electrón del último nivel. En este caso hay un electrón, un punto nada más. Fíjate ese otro ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2. Acá está mal. Perdón, está bien, 2p6. Pero el último solamente llega hasta 2p4 nada más. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué llega hasta 2p4? Solamente llega hasta 2p4, porque yo necesito 8 electrones en total. ¿Ya? Entonces, fíjate el último nivel, que es el nivel 2. ¿Tiene cuántos electrones? 6. ¿Correcto? Entonces, la notación Lewis sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, la forma de colocar los electrones es justamente como se realiza los electrones en los orbitales. ¿Ya? Entonces se coloca 1, 2, 3. Nosotros sabemos la regla del octeto. La regla del octeto quiere decir que cuando un elemento tiene todos sus orbitales llenos, tiene que tener 8 electrones en el último nivel. Entonces, en este caso, muchachos, fíjate, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces se coloca así, 1, 2,
3, 4 y se completa. 5, 6. Ahí está, ¿eh? Esa sería la notación Lewis para el oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en este caso la regla del octeto, ¿qué nos dice? No. Para lograr una mayor estabilidad, los elementos tienden a comportarse como gases nobles. Entonces, por lo tanto, estos elementos tienen que completar 8 electrones en su última capa. ¿Ya? Muy bien. Pero hay unas excepciones. Pero hay algunas excepciones. Tenemos acá el berilio y el boro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estos elementos, el berilio y el boro, no van a cumplir siempre la regla del octeto. ¿Ya? A veces van a desviarse de esta regla. Ahora sí vamos a entrar al enlace, al tipo de enlace que nos compete aprender el día de hoy, que es el enlace iónico o electrovalente. ¿Cuáles son las características? Acá está, ¿ves? ¿Entre quiénes se está formando? Entre un metal y un no metal. Entonces tenemos que tener un metal y un no metal para que se forme este tipo de enlace. ¿Por qué? Porque en este enlace un elemento va a ganar electrón y otro va a perder electrón. Y sabemos que los metales tienden a perder electrones. Y los no metales tienden a ganar electrones. ¿Ya? Acuérdate, los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. Acá está, ¿eh? Se forma entre los elementos del grupo 1A y 2A, ¿ya? Y el 6A y el 7A, ¿correcto? Que son estos metales y estos no metales. Ahora, en los compuestos binarios, también acá influye la diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, entonces el enlace que los une tiene que ser iónico. Entonces, este factor de diferencia de electronegatividad también me define el tipo de enlace. En este caso, si es mayor o igual a 1,7, el enlace es del tipo iónico. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros con ese parámetro podemos determinar el tipo de enlace. Vamos a ver este compuesto, la sal común, el NaCl, o también conocido como, bueno, su nombre es cloruro de sodio, ¿ya? Es un cloruro de sodio. Eso también es la sal común. Vamos a ver cómo se forman los enlaces. El sodio tiene número atómico 11. Su configuración electrónica la tienes acá. El cloro tiene número atómico 17. Su configuración electrónica acá está. ¿Ya? Muy bien. Fíjate el sodio. En el último nivel tiene un electrón. Entonces su notación Lewis acá está. Sodio, un electrón. El cloro, en el último nivel es el nivel 3. Tiene 7 electrones. Entonces sería cloro, los 7 electrones. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, entonces, para formar justamente el octeto, ¿qué sucede? El sodio le tiene que dar su electrón que tiene al cloro, para que el cloro tenga 8 y alcance la estabilidad. ¿Sí? Entonces el sodio quedaría con una carga más 1 y el cloro se convierte en estable, se asemeja a un gas noble y queda con una carga de menos 1 porque ganó un electrón y el sodio perdió un electrón. Y entre ellos van a formar el enlace iónico. ¿De acuerdo? Así de simple es el enlace iónico. Un metal, en este caso que es el sodio, y un no metal, en este caso que es el cloro. ¿Correcto? Muy bien. Las propiedades. Los compuestos iónicos son sólidos y tienen altos puntos de fusión. Y tienen altos puntos de fusión, ¿ya? Por lo general excede los 400 grados Celsius. Muchos de estos compuestos iónicos son solubles en disolventes polares como el agua, o sea, se disuelven estos compuestos iónicos en el agua. Los introducimos al agua y fácilmente pues, se pueden disolver. Ahora, la mayoría son insolubles en disolventes no polares.
como el hexano. El hexano, que tienes acá, que es un alcano, es un disolvente no polar. Entonces, la mayoría de estos compuestos iónicos son insolubles. Ahora, los compuestos fundidos o en soluciones acuosas van a conducir bien la electricidad porque tienen partículas móviles, o sea, tienen iones. ¿No ves que el enlace iónico, justamente es su nombre, porque se van a formar iones, se forman dos iones, fíjate acá, se forma un anión, que es el cloro, y un catión, entonces van a ver un par iónico, y ese par iónico justamente va a poder conducir con facilidad la electricidad. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver un ejemplito, ejercicios acerca de esta primera parte que son los enlaces iónicos. Dice, indicar la notación Lewis para un átomo con 25 protones. Muy bien, si el átomo tiene 25 protones, si los protones son igual a 25, muchachos, entonces esa información me la dicen para yo determinar que los electrones, ¿no? Que el número atómico también es igual a 25. Y si el número atómico es 25, los electrones es igual a 25. Listo. Ya tengo la cantidad de electrones. Para determinar la notación Lewis, necesito la configuración electrónica. Ahora, quiero que me mandes, por favor, la configuración electrónica. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Los primeros tres que me enviaron van a tener su punto, ¿ya? A ver, la configuración electrónica sería... A ver, acá tenemos... son 25, 10, 25. Acá está. Muy bien. Ahí está la configuración electrónica. 1S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D5, ¿no? Si soy peruano, soy del. A ver, 1025, perfecto. ¿Quiénes hicieron correcto? Ayala, Gutiérrez y Acosta. Era toda la configuración, ¿ah? ¿No? ¿En qué termina? Era todo. Sí que tengo clase. A ver, por favor, apague su micro. ¿Dónde está? ¿Quién está hablando? Muy bien. A ver, muchachitos, entonces, la notación Lewis. La notación Lewis, justamente la vamos a hacer nosotros. La notación Lewis, nosotros la vamos a hacer justamente del último nivel, ¿correcto? Del último nivel, ¿ya? Acá está, ¿eh? 3D5. Fíjate, el último nivel. Justamente donde está el último electrón. ¿Dónde termina? Termina en 3D5, acá está. Este me va a decir el tipo de enlace. Entonces, ¿cuántos electrones hay? ¿Cuántos electrones hay? 5 electrones. Ya, pero fíjate lo siguiente. Nosotros, acá justamente se cumplen algunas particularidades, ¿no? Acá hay unas particularidades. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver esas diferencias que se cumplen, porque acá hay algunas excepciones. Los ejemplitos que nosotros vimos, en los ejemplitos que nosotros vimos de manera sencilla, ¿no? De manera sencilla, estaba pues para elementos que justamente, por ejemplo acá, el sodio, el último nivel, 3S1, pero no había más electrones anteriores a eso, ¿correcto? Pero no había más electrones anteriores a eso. Pero en este caso bien particular, nosotros vamos a tener este último nivel, ¿ya? Fíjate, el último nivel hay
5 electrones. Son 5 electrones que están libres. Pero acá tenemos 3 electrones más, 6 electrones más y acá tenemos 2 más. Son del 3 de 5, ¿correcto? Ya. Pero para esto vamos a considerar nosotros el nivel más alto, que es el 4. El 4. El nivel 4 tenemos nosotros 2 electrones, ¿correcto? Ahora, nosotros cuando ubicamos el elemento en la tabla periódica, lo ubicamos de acuerdo al nivel más alto, correcto, de la configuración y al último electrón colocado. Ahora, para esta notación Lewis, muchachos, nosotros vamos a tener en cuenta los electrones del último, donde se ha colocado el último electrón. En este caso, el elemento es, no sabemos el nombre, vamos a colocarle el símbolo X. Acá está. Ahora, vamos a utilizar pues asteriscos ya para la notación Lewis. Muy bien, tenemos nosotros 5 electrones que hay acá. 5 electrones. Acá está completo. Acá tenemos 5 electrones. Entonces, esos 5 electrones vamos a colocarlos acá, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿dónde están los puntitos? Acá está. Acá está 1. Acá tenemos 1. Acá tenemos 2. Acá tenemos 3. Acá tenemos 4. Y acá tenemos 5. Ahí está. Ahí tendríamos la notación Lewis, ¿ya? Para un átomo con 25 protones. A ver, siguiente pregunta. Señale un compuesto donde existe enlace iónico. A ver, mándame tu respuesta, por favor. Un compuesto donde existe enlace iónico. Mándame, por favor, un compuesto donde existe enlace iónico. A ver, ya me está mandando tu respuesta. Fíjate cuáles son las características del enlace iónico. ¿Cuáles son las características? En base a las características, tú ves qué elementos son. Y en base a eso, pues, ves cuál corresponde, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, acá me están diciendo ya. A ver. El enlace iónico, jovencito, se da entre un metal y un no metal. Un metal y un no metal. Elementos del grupo, ¿te acuerdas? Del grupo 1 y 2A y elementos del grupo 3, 4, 5, 6, 7A. A ver, carbono, hidrógeno. Carbono, se da entre un metal y no metal. El hidrógeno, jovencitos, no metal. Carbono también es no metal, no puede ser. Nitrógeno e hidrógeno, tampoco. Hidrógeno y oxígeno, tampoco. Hidrógeno y cloro, tampoco. Pero acá tenemos al potasio. El potasio es un metal. Si bien es cierto, el hidrógeno es del grupo 1A y el cloro del grupo, creo que es del 7A. Entonces cumple, pero la característica principal en el enlace iónico es que se da entre un metal y no metal. Entonces eso debemos remarcar acá.
Entonces tiene que ser un metal y no metal. Y la única alternativa donde tenemos un metal y un no metal es acá en la E, donde tenemos el potasio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal. Todos los demás contienen enlaces compuestos por no metales. Es más, acá tenemos un alcano, el CH4, ¿no? Acá tenemos agua. El agua no es un compuesto iónico. Muy bien. Entonces, acá tenemos como respuesta la alternativa E. Vamos a ver. A ver, Atasca Costa, Serna, Valdivia Montalvo. Muy bien, vamos a apuntarle. Y Montalvo. Muy bien, siguiente. Dice, indicar la fórmula posible para los elementos A20 y B7. A ver, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula, para esto hay que realizar su configuración electrónica, ¿ya? Para Z igual a 20, su configuración electrónica sería la siguiente, ¿ya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿ya? Fíjate, seguiría 3P6. Hasta ahí tenemos 18. Y luego sigue 4S2, ¿correcto? 4S2, ya. Ahora, para Z igual a 7, ¿cómo sería? Para Z igual a 7, sería 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, ya, pero necesitamos 7 nada más, entonces sería 2P3, ¿correcto? Muy bien, entonces el elemento A, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? 2. Entonces por acá colocamos el elemento A, tiene 2 electrones. Por lo tanto, la notación Lewis sería así. Por acá vamos a colocar el elemento B también de una vez, ¿ya? Acá está el elemento B. Entonces, si nosotros hacemos la notación Lewis, sería así. Acá está, elemento A tiene 2 electrones. Ahí está, 1, 2. 2, acá está. El elemento B, el último nivel tiene 5. 5, entonces, acá está 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, muchachos, fíjense, el elemento B tiene 5 y el elemento A tiene 2. Entonces, ¿qué pasa? El elemento A le va a dar estos 2 electrones al elemento B. ¿Correcto? ¿Sí? Ah, perdón, el elemento A no tiene... está bien. 10, 20, está bien, y acá 3, 6, 7, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Este elemento A, ¿correcto? Le va a dar sus 2 electrones al elemento B. Ahora, la fórmula, jovencitos, la fórmula consiste justamente en cuántos electrones se van a intercambiar. Ah, perdón, elemento, está bien. En cuántos electrones se van a intercambiar, ¿no? ¿Te acuerdas que para hallar una fórmula de un compuesto, nosotros tenemos que tener un elemento le da electrones al otro elemento, ¿no? Ahora, en este caso, la fórmula sería cuántos electrones se transfieren. Entonces, la posible fórmula sería así. El elemento A le va a transferir 2 electrones al elemento B. ¿Correcto? Entonces, la fórmula sería, a ver, este elemento, al transferirle, se queda con una carga de más 2. Entonces, su valencia sería más 2. Y este recibe 2. Entonces, su valencia sería menos 2. Entonces, intercambiando,
Entonces, intercambiando, tendríamos nosotros la siguiente fórmula. A ver. Ya, acá lo que nosotros tenemos que ver también es que se tiene que cumplir la regla del octeto, ¿correcto? La regla del octeto. A ver, para que se cumpla la regla del octeto tendría que transferirle 3 electrones, ¿no? Pero en su último nivel solamente tiene 2 electrones, ¿correcto? Entonces, me están pidiendo una posible fórmula. Ahora, estos son los electrones libres que tiene. Entonces, este le transfiere 2 y este le transfiere 5. Entonces, la posible fórmula sería lo siguiente. A5, B2. ¿Correcto? No van a cumplir la regla del octeto, no va a haber una estabilidad, ¿ya? O sea, eso es lo que se quiere alcanzar, pero no siempre se cumple. Entonces, una posible fórmula sería eso. B le transfiere 5 electrones acá y A le transfiere 2 electrones acá. ¿Correcto? Entonces, esta sería la posible fórmula para el compuesto formado, pues, por estos dos elementos. Simplemente, ¿cuántos electrones se transfieren unos a otros? Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? A ver. Iónicos. A ver. Mira por acá. Datos. A ver. Una característica para que los enlaces sean iónicos es que la diferencia de electronegatividad sea mayor o igual que 1,7, ¿no? A ver, ¿XY será iónico? ¿Será iónico? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre X y Y? De X vale 1, de Y vale 3. ¿La diferencia cuánto es? 2. Entonces sí es iónico. Entonces por acá le ponemos que esto sí es iónico. X y Z. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad? Es 1 y 3,5. 2,5. Por lo tanto es iónico. Pero entre Y y Z, la diferencia de electronegatividad es solamente 0,5. Esto no es iónico. XX. A ver, ¿XX puede formar enlace iónico? Por diferencia de electronegatividad, no. X es un metal. Metal con metal no forma enlace iónico. Y con Y tampoco puede formar enlace iónico. Z con Z tampoco puede formar enlace iónico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, solamente ¿quién es? El 1 y 2. Los que pueden formar enlace iónico. 1 y 2. Ya está. Listo. Muy bien. Número 5 dice. Un elemento presenta dos isótopos, cuyo número de masa suman 153. Y en total posee 85 neutrones. ¿Cuál es la representación Lewis del elemento? Muy bien. Dos isótopos cuyo número de masa suman 153. Vamos a ver. Dos isótopos X por acá y por acá estará el otro. Por acá estará el otro X. Acá está. Como son isótopos, tienen el mismo número atómico, ¿correcto? Entonces el número atómico Z, no lo sabemos. Acá está Z. Acá está. Cuyo número de masa suman 153. Entonces, los números de masa son A1, esos sí son diferentes. Acá le ponemos A1 y acá le ponemos A2. Pero por dato me dicen que la suma, por dato me dicen que A1 más A2 suman 153. Listo. Y en total posee 85 neutrones. Entonces, decimos por acá, el número de neutrones es igual a neutrones neutrones total es igual a 85. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo hallamos el número de neutrones totales? Neutrones totales, muchachitos, neutrones totales, lo hallamos sumando, ¿no? Los neutrones del primer isótopo más los neutrones del segundo isótopo. Ahora, los neutrones en total son 85. Entonces decimos por acá, 85 es igual. Neutrones del primer isótopo serían A1 menos Z. A1 menos Z. Más
Neutrones del segundo isótopo sería A2 menos Z. A2 menos Z. Pero por dato, A1 más A2, que lo puedo colocar acá, es 153. Entonces sería 85 es igual a 1 más A2, que vale 153, menos Z menos 2 veces Z. ¿Correcto? Ordenando, menos 2Z pasa para el otro miembro, 2Z sería igual, 153 menos 85 sería, a ver, sería 70, 13 menos 5, 8, 14 menos 8, 6. 6, 8, 6, 8, ¿no? Está bien, 68. Entonces, el 2 pasa a dividir y Z, ¿cuánto vale? 34. Entonces, Z vale 34, muchachos. Si Z vale 34, entonces el número de electrones también vale 34. Y con eso ya podemos hacer la configuración electrónica y la notación Lewis, ¿correcto? Muy bien. Entonces, muchachos, ya se va a quedar menos de un minuto. Ahorita se va a cortar. ¿Ya? Voy a terminar este ejercicio en otro videito y lo voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Ya solamente queda hacer la configuración electrónica y la notación Lewis. Entonces, muchachos, no quiero irme sin despedirme, ¿ya? Me despido de ustedes, pues tomo lista y nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Siguiente clase vamos a desarrollar, vamos a ver un poquito más de esto, vamos a desarrollar más ejercicios y vamos a ver los otros dos enlaces que hay. Muchachos, ahora sí, nos vemos. La segunda parte va a estar en la plataforma.